Hey, ¿qué tal, web emprendedores? Te saluda Dante de graficowebs.com y desde la mitad del mundo para el mundo. Este es el último video de la serie de los tres que se empezó desde la página Mi Cuenta, la otra de Carrito y por último en esta vamos a ver de Checkout o la de finalización de la compra, ¿no? En el anterior video, si no viste ese video, te voy a dejar el link en la descripción del video o también aquí en la tarjeta para que lo puedas ver. Y ahora vamos a crear nuestra página personalizada del checkout, ¿no? Es decir, cuando en este caso el usuario ha llegado a esta página y le da clic en finalizar compra, ¿qué es lo que pasa? Le lleva a esta típica página que viene con, en este caso, con lo que sería con el shortcode de WooCommerce. Y como ves, es tan horrible. Ya, y esto venía por default con lo que era con WooCommerce. A veces variaba dependiendo del tipo de plantilla. Puede ser que aquí está un sidebar, pero en esencia era así, ¿no? Entonces date cuenta, es de esta forma como tú lo veías y no podías casi modificar mucho porque realmente esto ya te lo daba mismo el shortcode de WooCommerce. Entonces date cuenta que si tú querías hacer alguna modificación en algo, era muy limitada, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cómo lo hacemos con Elementor. Entonces, para esto, nos vamos a la parte de lo que sería de finalizar compra. ¿Ya? Es decir, la página es así, ¿no? Cuando nosotros le instalamos, en este caso, el plugin WooCommerce, se instala por default. En este caso, digamos, si yo me voy a páginas y yo aquí en el buscador pongo finalizar compra. Entonces aquí ya te va a salir la página respectiva, que es esta de aquí, y le vas a dar clic en editar con Elementor, ¿no? Entonces en mi caso es esta de aquí, ya, y estamos aquí dentro. Entonces vas a ver que aquí estamos con esta. Entonces yo voy a borrarle totalmente para que me quede aquí limpio. Si es que tienes algún otro contenido adicional y quieres crearle desde cero, siempre recuerda que nosotros tenemos aquí en la parte inferior en ajustes para modificar lo que sería en este caso la estructura de la página y escojas Elementor ancho completo, ¿ya? Entonces con ese pequeño ajuste nosotros ya vamos a tener aquí en blanco totalmente, ¿no? Ahora, como habíamos hecho anteriormente, por decirte en lo que tiene que ver con el pequeño header, aquí voy a añadir lo que sería, digamos, en este caso, para colocar, digamos, finalizar compra, que así sería, digamos, para esta página. Aquí en el buscador voy a colocar este que es header title y aquí lo voy a insertar. Aquí doy clic en no para que no se modifique, digamos, los ajustes de aquí con lo que ya estaba, ¿no? Aquí estamos. Entonces, este es el de finalizar compra. Y lo que hago aquí simplemente agregar mi estructura que va a ser de una columna y aquí lo que vamos a añadir en este caso es el nuevo widget que se le llama checkout. Aquí está. Simplemente arrastramos y soltamos. Ok, entonces aquí voy a dar un espaciado de unos 7 arriba y 7 acá abajo. Ok, aquí lo hago a nivel de porcentaje. ¿Ya? Entonces, mira, ahora vas a ver que ya cambia, solamente con haber arrastrado el widget de checkout ya cambia totalmente la apariencia, ¿no? Entonces, si yo le doy clic dentro de lo que sería mi widget, yo también tengo la opción de modificar si quiero en una columna o en dos columnas, ¿no? A mí me gusta mucho mejor hacerlo en dos columnas, porque el usuario ya no le ve tan extenso, tan largo,
y simplemente ya aquí ya se ve más palpable la información, ¿no? Y es como que lo hace ver más corto. Entonces, eso por una parte. Entonces, aquí también tenemos la parte del Sticky Right Column, como lo habíamos explicado en el anterior video, ¿sí? Si queremos que eso se mantenga fijo, podemos hacerlo. Como de ejemplo, voy a dejarlo con 70 píxeles, como habíamos visto en el anterior video. Y aquí también tenemos esta parte que dice detalles de lo que sería de la facturación, ¿no? Entonces aquí los datos claves, en este caso son el nombre, el apellido. Aquí tenemos, en este caso, lo que sería el nombre de la compañía, ¿ya? Si yo le borro, quiero ver una cosa, digamos que le borro tanto aquí en el placeholder y en este caso, así yo le haya borrado, se me sigue mostrando desplegando esto, ¿no? Ahora, ¿a qué es a lo que voy? Que aquí hay algunos campos que a lo mejor están de más y nosotros no queremos que se muestren aquí. ¿Ya? Entonces, eso ya lo vamos a hacer aparte, pero simplemente aquí estoy viendo, por ejemplo, que este nombre de la empresa, este es opcional, no haría falta. Aquí el país, esto del país también sería opcional. ¿Por qué? Porque si tú eres una tienda local que solamente ofreces en tu país, ya estaría de más. Pero si tú eres una tienda que hace envíos para diferentes partes del mundo, entonces ahí conviene colocar esos datos. Por eso te digo que los diferentes campos o la información que aparece aquí va a depender mucho del producto que se tenga, del envío que hagan, en dónde están ubicados, ¿no es cierto? El alcance que tienen, si es un producto digital, si es un producto físico. Por ejemplo, si es un producto digital, solamente con el nombre y el email y nada más, ¿ya? Entonces, todo esto ya no iría. Pero si fuera un producto físico, entonces aquí sí nosotros necesitamos lo que es el nombre, en este caso lo que sería la dirección, ¿de acuerdo? La ciudad, la provincia, el código postal, tenemos lo que es el teléfono, el email y aquí también tenemos la opción de que se puedan crear una cuenta, ¿no? En todo caso, aquí vas a ver que nosotros también, si es que yo escojo cualquiera de estas opciones, aquí te dice, por ejemplo, dice este contenido no puede ser cambiado eh, de acuerdo a las regulaciones, ¿no? En este caso de lo que sería de WooCommerce. Aquí también tenemos, por ejemplo, si sale phone, nosotros podemos colocar, por ejemplo, digamos, teléfono. ¿Ya? Entonces, estos campos podemos modificar. Ahora, aquí, esto sí lo voy a borrar. Este que es phone. Solo que aquí estoy viendo, a ver, si es que yo le escribo aquí, ya. Entonces aquí se me queda, ¿no? Sería entonces teléfono, tenemos código postal, provincia, localidad, ya. Todo eso le configuras a tu idioma. Luego tenemos esta opción que dice email address, entonces de aquí simplemente esto borramos y aquí quedaría simplemente email. Ok, luego tenemos información adicional. En este de aquí, este campo también nosotros podríamos eliminarle, ¿no? Aquí te dice si queremos ocultarlo o mostrar. Para mí, yo lo voy a ocultar porque es mucha información. Y luego tenemos aquí la opción de crear una cuenta. Esto es útil, por ejemplo, para usuarios nuevos. Crear, aquí voy a colocar por primera vez mi cuenta. ¿Ya? Entonces, esto sería para los usuarios cuando recién, digamos, añaden o hacen una compra y se van a registrar, ¿no? Luego tenemos aquí la parte de la orden, que es esta de aquí. Entonces aquí voy a colocar, puede ser tu orden o también puede ser tu pedido. ¿Ya? Va a depender un poco de cómo se hable más en cada país. Luego tenemos el cupón. Entonces aquí, have a coupon. Entonces aquí vamos a colocar, en este caso sería, ¿tienes un cupón?
Hay que recordar que los cupones de descuentos tienen que estar previamente creados en WooCommerce, ¿no? En el caso de que quieras agregar, a ver, sería, tienes un cupón de descuento que quieras agregar, en este caso, para lo que sería dentro aquí del checkout, ¿no? Entonces tenemos esta parte que dice, aquí tenemos click here to enter your code. Entonces de aquí esta parte vamos a cambiar. Y aquí vamos a colocar es click aquí para ingresar tu cupón. Ok, ahí lo tenemos. Aunque, a ver, que no había visto era exactamente qué era lo que estaba antes de ese pequeño texto. A ver, digamos que le borro. O sea, lo que voy es que esta parte incluso le podría borrarle para que me quede solamente así, ¿no? ¿Por qué? Aquí ya me está diciendo si es que tienes un cupón de descuento. Entonces, en esta parte, a ver, el link text o es parte de esto mismo. A ver, vamos cambiándolo esto para acá. Entonces, aquí me dice el payment. Ya, entonces esta parte nosotros también podemos cambiar, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, he leído y estoy de acuerdo con los términos y condiciones. Entonces aquí esta parte sería términos y condiciones. Aquí sería he leído, estoy de acuerdo. Y eso lo vamos a ver cómo queda, ¿no? Entonces, tenemos aquí luego en esta parte que estaba pendiente del código del cupón, el link de texto. Bueno, voy a copiarle con lo que estaba. Que aquí para ingresar sería, ¿no? Ahora, esta parte que dice if you have a coupon code, aquí no me aparece. Porque estoy aquí dentro de los detalles, adicionar información para crear la cuenta. Que esto es algo que ya lo vimos. El pedido. Tenemos lo que es el cupón. Bueno, esto ya lo vamos a ver. ¿Ya? En todo caso, ahí ya lo tenemos. Y también tenemos la parte del estilo, ¿no? Que podemos agregarle la tipografía que nosotros queramos. Aquí, esta parte que estoy viendo, se me ha pasado por alto. Que aquí en vez de billing details, voy a colocar detalles de facturación. Ok, ahí estamos. Y todo lo demás se mantiene, ¿no? Aquí ya vamos a ver cómo se ve esta parte. Vamos a la parte de estilo. Y bueno, aquí de igual manera podemos agregar un color de fondo. También voy a agregar en este caso lo que sería un box shadow, una sombra de caja. Ahí lo tenemos. Tenemos también para la tipografía. En este caso sería para cambiar puede ser los colores. Por ejemplo, los colores de los titles. Ahí tenemos. También tenemos la parte de títulos secundarios. En mi caso yo voy a dejarle el color negro. ¿Ya? Aunque aquí, bueno, no tengo así como títulos secundarios. Luego tenemos también descripciones. Vamos viendo aquí qué pasa si le dejo de este color.
para los mensajes, los checkboxes. Mm, mm, ujú. Los checkboxes yo creería que este color quedaría bien. Ok, el link color, que vaya con el color de mi marca. Ya tenemos los forms. Y aquí también tenemos lo que es la orden del pedido. Bueno, aquí tenemos para labels, colores, tipo. Bueno, esto también podemos modificarlo. Bueno, aquí tenemos este botón que es el de la compra. Y ese sí me interesa cambiar el color, ¿no? En mi caso sería este de aquí. Ah, pero este es para el texto, perdón. Entonces aquí va de color blanco. Y el tipo de fondo es acá donde cambiamos. Y lo vamos a dejar de este color. Y para el hover también le voy a mantener el mismo. En este caso es de este de aquí. Y con el pequeño efecto del shrink. Ok. Ahí estamos. Muy bien. También tenemos la parte aquí que dice personalizar. Y aquí quiero ver en esta parte de cupón. Para ver qué más podemos modificar en esta parte. Dice la sección. Pero esto es a nivel de diseño, ¿no? Título secundario, link, color. Ok, eso también podemos cambiarlo. Pero estoy viéndole que desde aquí, si es que me permite, en este caso, modificar esta parte, digamos, ¿no? Entonces otra vez voy a regresarme aquí a cupón. Y aquí dice, tienes un cupón de descuento. Si es que aquí me aparece etiquetas dinámicas, estoy viendo. Si puede hacer uso de esta serie para stock, SKU, short sale, rating, no. Tal como está. Bueno, voy a actualizar ahí para ver cómo ha quedado hasta el momento, ¿no? Te das cuenta, esta es la página que nosotros teníamos, lo que sería el antiguo checkout, y vamos viendo ahora cómo se ve con, en este caso, con el nuevo cambio que acabamos de hacer. Entonces, mira, ahí tenemos finalizar compra. Ah, ya. Entonces yo creía que esa parte que salía ahí solamente es en la parte de mi vista, que salía en inglés. Entonces aquí está, ¿no? Entonces, esta es la información que en este caso el usuario digitaría, estaría ingresando. Y aquí tenemos lo que es para que realice el pedido, ¿no? Ahora, si yo doy clic aquí, digamos, para ingresar tu cupón, ya. Aquí es esta parte que está saliendo, digamos, en inglés, ¿no? Yo veo que aquí directamente desde Elementor no me permite hacerlo. Entonces yo tengo aquí una opción, digamos, de traducir esto con el plugin Loco Translate. Le podría hacer la traducción, tanto para esta parte, esta y esta de aquí, ¿no? Eso para tenerle totalmente cambiado y traducido. Porque aquí vi este pequeño error o esa opción que no está ahí disponible y eso le podríamos hacer. En el caso de que tú quieras, digamos, modificar, ya sea quitar o añadir otros campos dentro, digamos, de lo que sería aquí del form de checkout, ¿sí? Aquí incluso hay que tomar en cuenta que también puedes añadir algún dato extra, ¿no? Por ejemplo, digamos, para proceder con la finalización de tu compra, es necesario que completes los siguientes datos para proceder con el envío, se me ocurre, ¿no? Entonces eso estaría bien, lo puedes añadir eso aquí, puedes agregar una sección aparte, ya depende un poco ya de cómo quieras en este caso manejar eso, ¿no? Y hay otra cosa que también veo que me he olvidado de cambiar, que es esta parte de lo que serían los detalles de la facturación. Aquí no le he cambiado, por ejemplo, aquí sería nombre,
Y también el otro sería, en este caso sería apellido. ¿De acuerdo? Este campo, por ejemplo, para mí es algo que toca quitarlo. Aquí también se puede quitar esta parte que dice, tenemos el country. Esta parte al parecer dice que no hay cómo cambiarlo, pero ya vamos a verlo. Luego tenemos el código postal y también lo que tenemos la ciudad, el estado y todo eso. Entonces, hasta ahí actualizo los cambios. Y ahora voy a instalar un nuevo plugin que me va a permitir modificar los campos de mi checkout, ¿de acuerdo? Entonces me voy acá a la parte donde dice añadir plugins. Aquí en el buscador voy a colocar, en este caso, este es el nombre que se llama Checkout File Editor for WooCommerce. Aquí vamos a instalarlo y lo vamos a activar. ¿Ya? Este plugin nos va a permitir editar nuestros campos del formulario del checkout. Entonces se te va a instalar en este caso aquí, aquí está, ¿no? Dice Checkout File Editor for WooCommerce. Tiene una versión gratuita y tiene una versión Pro, pero con la gratuita nos sirve tranquilamente. Damos clic en Ajustes y aquí te va a mostrar los distintos campos que en este caso conforman lo que sería, digamos, el checkout de WooCommerce. Entonces, mira, aquí te decía que salía el nombre de la empresa, esto es opcional. Lo que queremos es que no es cuestión de eliminar por eliminar los datos, sino que solamente dejar los datos más relevantes, los necesarios que se necesitan para que se pueda proceder con la finalización de la compra, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo aquí seleccionar el campo. Mira, por ejemplo, es este de aquí y le doy clic en eliminar, ¿ya? Luego también tenemos el país y la región. Entonces, haz cuenta que suponiendo que tú solamente trabajas a nivel local, ya sería absurdo que estarías colocando, por ejemplo, a nivel del país. Entonces, haz cuenta que esta tienda solamente va a estar enfocado para solamente el país dentro de la ciudad o dentro de la ciudad. Entonces, ya no hace falta seleccionar otro país. Entonces, lo eliminas. Pero si tú, por ejemplo, ofreces envíos para varios países, entonces solo dejas activo. Tenemos aquí lo que se llama la dirección, bueno, aquí tenemos dos campos, ¿no? La segunda dirección, que para mí eso está de más. Y en este otro que dice dirección de la calle, yo lo voy a editar para que solamente se muestre como dirección. ¿Ya? Tú también puedes modificar lo que dicen los campos, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, hacemos que sea obligatorio y que esté activado. Guardamos y cerramos. Ahí lo tenemos. Ya. Esta parte parece que no se me guardó. Ya. Entonces aquí, bueno, aquí lo que voy a hacer es otra vez voy a seleccionar. En este caso era el billing, la dirección 2, el nombre de la empresa. Luego tenemos ciudad. En este caso luego sería la región o provincia. El código postal también en ciertos países se utiliza. Digamos que si en tu país no utilizan eso, entonces también le podemos eliminar. El número de teléfono me parece bien porque es para que se puedan contactar y también la dirección de correo electrónico, ¿no? Entonces en este caso estoy eliminando estos tres campos que estarían de más, ¿ya? Incluso yo podría colocar en vez de que esté uno nombre, entonces aquí yo le podría esta parte también eliminar. A ver, ahí estamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero pongo eliminar, voy a guardar los cambios para que eh, otra vez, digamos, no tenga que estar ahí revisando. Y ahora, en este campo de aquí, voy a hacer una modificación para que en vez de nombre, aquí lo voy a colocar la etiqueta que diga nombres completos. ¿De acuerdo? Aquí pongo guardar y cerrar. Ahí lo tenemos. Y
Aquí ya estamos con los campos necesarios, ¿no? Ah, este campo también se me estaba escapando, el de país, para quedarnos solamente con información clave e importante, ¿no? Entonces esta la elimino. Recuerda también que cuando le eliminas, también nosotros podemos luego activarle, editarle, añadir nuevos campos. Ya depende un poco de, digamos, de lo que tú quieras en este caso colocar, ¿no? Aquí hemos editado los campos de lo que tiene que ver con la facturación, pero aquí también vas a ver que dice Shipping Files, es decir, los campos de lo que sería de compra. Vamos a ver aquí qué otros campos nos muestra. Y bueno, este es lo que habíamos visto hace un momento. Ok, entonces al parecer lo mismo. En este que dice Additional Files, vamos viendo aquí. Sería para comentarios, eso ya no es de importancia. Y bueno, aquí también tenemos opciones avanzadas dentro de lo que es el plugin, pero en sí, la parte ya más importante era que nosotros ya pudimos modificar los pagos, ¿no? Aquí te da las opciones premium y otras cosas, pero bueno, eso ya no nos interesa. Simplemente aquí es donde nosotros ya hicimos los cambios, los principales, ¿no? Entonces verificas que se hayan guardado los cambios. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a regresar en este caso a lo que sería a Elementor. O también podemos hacer en la parte de finalizar compra para que te des cuenta que así era como estaba mostrándose. Y ahora vamos a hacer un update en la página para que puedas ver los cambios que se han realizado con la instalación de este nuevo plugin, ¿no? Que este te permite exclusivamente modificar los campos de lo que sería, digamos, en este caso del form, ¿no? Entonces, como ves, aquí está la información más concisa y aquí vas a ver que, por ejemplo, me dice nombre, aquí está la dirección, ¿ya? Entonces, aquí no se me está mostrando como yo lo había editado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí voy a hacer voy a recargar en este caso la página de la edición de Elementor porque me estaba tomando como el nombre de nombre y yo quiero que se me muestre como nombres completos para que se refleje aquí, ¿no? Eso lo podemos hacer ya de esa forma. Así que vamos a ver aquí. Aquí estoy de nuevo, por ejemplo, con lo que sería la página del checkout. Entonces me ubico en lo que sería, digamos, en este caso sería con Billing Details. Y aquí en la parte donde decía nombre, aquí le vamos a cambiar por la de nombres completos. Ahí está, ¿no? Ahora, vemos que aquí el campo me muestra solamente, aquí está corto y queremos que se muestre así largo, extenso, ¿no? Entonces ya lo vamos a corregir y también puedo yo modificar el orden como quiero que se muestre. Entonces, de nuevo, voy a actualizar, me voy a regresar a lo que sería al plugin, acá de lo que sería de lo que sería de los campos, ¿no? Y aquí quiero que te fijes un detalle. Entonces, por ejemplo, digamos, en la parte de la dirección, si me voy aquí a editar, estos son las etiquetas, el marcador y todo eso, pero esta es la clase que le hace que el formulario se vea así a todo el ancho, ¿no? Entonces, yo simplemente voy a copiar para que en el campo aquí de nombres completos, en esta clase, le pongo que se vea todo el ancho, ¿no? Eso nada más. Aquí pongo guardar y cerrar. Y algo que yo quería indicarte también es que nosotros podemos modificar el orden como queremos que se muestren los campos. Entonces, por ejemplo, tenemos nombres. De ahí para mí sería en orden de importancia el email. Luego sería el teléfono, la dirección, ciudad, la provincia. Ok, como te digo, estos campos cambiarán. Puede ser que en algunos pidan algún documento de identificación. Entonces, como ves, en los campos propios de WooCommerce eso no aparece. Entonces, nosotros añadimos desde aquí los datos que nosotros queremos, ¿no? ¿Y qué es lo que hago? Simplemente guardo los cambios y aquí actualizo
lo que sería, digamos, mi checkout. Y vas a ver que ahora ya tengo aquí nombres completos, tengo el email, el teléfono de acuerdo al orden que yo te indicaba, y aquí está solamente los datos más relevantes, ¿no? Entonces, si es que tú en algún momento quieres cambiar algún dato de esto, simplemente lo añades y aquí ya lo tenemos, ¿no? Ahora, esto también siempre recuerda que nosotros podemos cambiar, perdón, esta era una anterior página de lo que antes había estado editando. Y nosotros también podemos agregar, ya sea aquí una información relevante, podemos añadir que aceptamos tales tarjetas de pago, pero eso ya va a aparecer aquí. En mi caso vas a ver que no se muestra. ¿Por qué? Porque no tengo aquí añadida ninguna tarjeta, pero si es que yo le añadiera alguna, ya se me va a mostrar, ¿no? Esa es la parte clave y eso ya va a depender mucho con la tarjeta que trabajes o si trabajas con PayPal, entonces va a mostrar ahí todo eso. Y si por alguna razón ves que esto está muy ancho, quieres hacerlo un poquito más compacto, podemos trabajar aquí con la parte de lo que tiene que ver con el ancho de caja. Y digamos que se me ocurre colocar 800. Vas a ver que lo tenemos de esta forma, ¿no? Pero vas a ver que de esta forma también se contrae también esta parte. Entonces podría dejarlo a lo mejor de unos 950. Y creo que queda mucho mejor, ¿no? De esta forma. ¿Ya? Entonces, esto aquí, esta página se trata que sea lo más limpia o lo más simple posible. ¿Por qué? Porque nosotros solamente ya queremos que el usuario realice la acción final, ¿de acuerdo? Que complete sus datos y proceda a lo que es el realizar el pedido. ¿Ya? Entonces, es así como tú puedes crear lo que sería la página de finalización de compra o checkout. Y también hay que recordar que, bueno, revisar que se vea bien a nivel de nuestros dispositivos. Por ejemplo, en móvil vamos viendo cómo se ve. Bueno, este es en tablet. Aquí estamos bien, ¿no? En tablet no habría mucho problema. Ok. Tenemos también lo que sería en mobile. Y tenemos ahí. Está muy bien. Excelente, ¿no? Entonces, de esta forma, tú puedes modificar los campos, puedes cambiar tipografías, puedes colocar colores, puedes colocar imágenes de fondo, puedes hacer cualquier cosa simplemente utilizando Elementor Pro en su versión 3.5 y con este plugin que te había indicado, que se llama de WooCommerce File Editor, el cual te permite ahí realizar estos cambios, ¿no? Eso entonces, WooCommerce Checkout File Editor, ese es como se llama el plugin. Entonces, bueno, sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.